¿Ustedes creen que Alejo es buen creador de contenido? Pues les digo lo que pienso. El primer gran pilar de la ridiculez cinematográfica sobre el que se tambalea el canal de Alejo y Goa es, sin lugar a dudas, esa delirante, patética e hiperguionizada saga de la muñeca maldita y los payasos invasores que supuestamente asedían su mansión todas las semanas. Es verdaderamente un monumento al cinismo comercial observar cómo un hombre adulto, con un presupuesto de producción multimillonario y acceso a la mejor tecnología digital, prefiere coordinar un teatro de terror plástico digno de una kermés escolar de bajo presupuesto con tal de activar el pánico moral en su audiencia de primaria. Operan bajo el tierno y profundamente ridículo supuesto de que encontrarse un juguete de felpa con ojos pintados en el pasillo o recibir una llamada de un tipo disfrazado de payaso con peluca barata es un evento paranormal de alta trascendencia que requiere que todo su equipo grite, corra en círculos y llore lágrimas de utilería frente a 3 cámaras estratégicamente situadas. Una coreografía de la falsedad perfectamente orquestada para que los menores de edad permanezcan pegados a la pantalla con el corazón en la boca, consumiendo un producto cuya veracidad cotiza a niveles negativos en el mercado del sentido común. Esta manipulación del miedo infantil se refina de forma casi perversa en la estructura dramática de sus vídeos, donde el suspenso se procesa con la frialdad industrial de un comercial de televisión para juguetes de temporada. Es una delicia para la ironía observar cómo Alejo y Goa y su elenco de actores aficionados intentan vendernos una atmósfera de peligro inminente mientras se aseguran de que la iluminación neón de la casa sea perfecta, de que el micrófono capte cada uno de sus suspiros exagerados y de colocar pausas publicitarias justo en el instante en que el payaso de utilería asoma la cabeza por la ventana. Han convertido el pánico en un negocio redondo, adiestrando a una generación de niños ingenuos para que crean genuinamente que su youtuber favorito está arriesgando la vida contra fuerzas oscuras en cada publicación, cuando en la cruda realidad financiera lo único que está arriesgando es que el pegamento de la máscara del actor secundario se despegue antes de que termine de correr el contador de minutos necesario para monetizar el video. Para cerrar este primer bloque de ficciones infantiles, la paradoja más oscura de este circo del terror de guardería es cómo el canal disfraza su total quiebra creativa bajo la bandera del entretenimiento mágico e inocente para toda la. Alejo y Goa ha descifrado que si el título grita en mayúsculas sostenidas que fueron atrapados por una entidad maligna y la miniatura muestra su rostro editado con Photoshop fingiendo un llanto descontrolado, el algoritmo de la plataforma los impulsará directamente a la cima de las tendencias sin importar que el contenido real sea una réplica exacta de la mentira que vendieron el mes pasado. Es una gimnasia mental severa ver cómo se regocija en su propia impunidad editorial, sabiendo perfectamente que su público de jardín de infantes no tiene la capacidad analítica ni los filtros lógicos para darse cuenta de que están siendo estafados con un libreto predecible. Consolidando un imperio del click donde la dignidad artística fue canjeada hace mucho tiempo por el glorioso beneficio de facturar millones de dólares a base de asustar a niños con juguetes de peluche y payasos de cotillón. La evidencia más flagrante de este fraude cinematográfico se manifiesta en el lamentable nivel de actuación de su elenco secundario, compuesto por amigos y familiares obligados a comportarse como personajes de una mala caricatura que carece de cualquier rastro de espontaneidad real. Es un ejercicio de paciencia verdaderamente masoquista observar a jóvenes de 20 años fingir que están temblando de terror porque las luces de la sala parpadearon, leyendo un libreto tan plano e infantil que parece redactado por un niño de guardería con sobredosis de azúcar. La dinámica dramática del canal se ha reducido a un trámite corporativo donde cada integrante del grupo conoce perfectamente su papel de oficina. Uno hace el papel del miedoso que siempre corre, otro del valiente que propone investigar, y Alejo y Goa lidera con sus caras de pánico sobreeditadas, repitiendo las mismas frases cliché que ya explotó en sus vídeos de hace 5 años, demostrando que detrás de la supuesta pesadilla paranormal, solo queda una fría junta de socios estirando un libreto ridículo porque es el único que les garantiza el flujo constante de dinero. A esta pésima ejecución actoral se le suma un despliegue de efectos especiales tan burdos y rústicos que harían llorar de risa a cualquier editor principiante de video,
pero que el canal presenta con la seriedad de una producción de es una delicia observar el cinismo con el que mueven un hilo de pescar amarrado a una silla para simular que un fantasma la arrastró, o cómo lanzan pintura roja de utilería sobre una pared para simular mensajes sangrientos, todo mientras colocan zooms violentos en la edición y efectos de sonido de películas de terror clásicas que entran cada 3 segundos para indicarle al niño cuando debe asustarse. Han convertido el engaño visual en una profesión de alta rentabilidad, asumiendo que el espectador promedio está tan hipnotizado por el ritmo frenético de los cortes de cámara que no notará la sombra del camarógrafo reflejada en el espejo o el cable que sostiene al payaso diabólico en el techo, consolidando un modelo donde el desprecio por la inteligencia de su propia audiencia es la clave maestra para mantener el negocio a flote. Para cerrar este segundo bloque de quiebra creativa, el aspecto más destructivamente cómico de este terror de juguetería es cómo la saga se copia de manera descarada de las creepypastas y leyendas urbanas más quemadas del internet angloparlante para traducirlas al español sin una pizca de originalidad. Alejo Igoa opera como un pirata del click que se limita a calcar los desafíos paranormales, los rituales falsos a las 3 de la mañana y las dinámicas de persecución que canales estadounidenses explotaron hace un lustro, poniéndoles encima su paleta de colores fluorescentes y sus gritos característicos. Han transformado su propia mitología de cartón en una línea de producción esclava del plagio internacional, demostrando que cuando un creador de contenido agota por completo su capacidad de invención, la única salida que le queda es convertirse en un parásito de las tendencias extranjeras, estirando la historia de la muñeca maldita a través de secuelas interminables que no aportan absolutamente nada nuevo, excepto otra oportunidad perfecta para saturar la pantalla con anuncios publicitarios. La rendición absoluta de este formato se consolida en el inevitable desgaste lógico que sufre la trama, donde la acumulación de mentiras absurdas termina por transformar lo que se vendía como suspenso en una comedia grotesca que se cae a pedazos ante la mirada de cualquiera que tenga dos neuronas en sincronía. Es un espectáculo deliciosamente cínico observar cómo, después de supuestamente haber sido capturado por payasos mafiosos, haber sobrevivido a maldiciones ancestrales de juguetes de felpa y haber visto su casa destruida por entes del más allá, Alejo Igoa aparece a la semana siguiente sonriendo en su mansión impecable como si su memoria hubiera sido formateada de fábrica para iniciar un nuevo video promocional. Su universo narrativo carece por completo de consecuencias y de un sentido de continuidad real, demostrando que su supuesta saga mística es solo un escenario estático de utilería barata, un simple fondo verde de cartón sobre el cual estirar sus reacciones fingidas, donde el espectador es tratado como un sujeto sin memoria al que se le puede revender el mismo truco rústico de magia barata eternamente. Esta parálisis creativa ha generado, además, un preocupante efecto de clonación masiva en el YouTube del Cono Sur, donde una horda de imitadores de bajo presupuesto copia sus miniaturas con payasos, sus expresiones de pánico moral y sus títulos en mayúsculas con la esperanza de rascar un porcentaje de su éxito comercial. El canal de Alejo Igoa ha operado como el paciente cero de una epidemia de estridencia y ficción barata que ha colonizado el entretenimiento infantil regional, obligando a toda una generación de creadores independientes a rebajar su nivel intelectual, comprar disfraces de látex y simular invasiones domiciliarias en sus propias casas para poder competir en una plataforma que premia el morbo y el engaño visual por encima del ingenio genuino. Es la industrialización del fraude infantil. Una cadena de montaje donde ya no importa la originalidad ni la honestidad con la audiencia, sino quién es capaz de mantener al niño en un estado de alerta neurológica constante mediante el truco barato del pánico artificial, reduciendo todo el panorama del entretenimiento a una competencia de mentiras coreografiadas. Para cerrar este extenso monumento a la parálisis de la imaginación, el destino final de esta saga de terror plástico es el desgaste absoluto y el olvido por saturación que el tiempo le tiene preparado a todos los imperios que basan su éxito en subestimar la inteligencia de su público. Cuando la generación que hoy tiene 8 años crezca, mire hacia atrás en sus registros de navegación y se dé cuenta de que pasó su infancia consumiendo miles de horas de un adulto que fingía llorar de miedo frente a una muñeca de felpa movida por un hilo, el sentimiento colectivo no será la nostalgia, sino una profunda y merecida vergüenza ajena.
Ver cómo este imperio del escándalo visual se convierte eventualmente en un registro obsoleto de la era de la distracción masiva es una obra maestra de la justicia poética, demostrando que haber sido la mentira más brillante y ruidosa de la plataforma solo te garantiza que, cuando tu público finalmente recupere la madurez lógica, pasará de largo sin mirar atrás, dejándote solo en tu mansión vacía rodeado de disfraces de payaso viejos que ya no asustan a nadie. El segundo gran pilar de decadencia ética sobre el que se edifica el emporio de Alejo y Goa es, sin lugar a dudas, la sistemática, fría y casi despiadada explotación comercial a la que somete a su círculo íntimo, transformando a sus amigos, parejas y familiares en simples buzones de oficina obligados a canjear su dignidad frente a la cámara a cambio de una porción de las regalías publicitarias. Es verdaderamente un espectáculo grotesco y fascinante para el análisis cínico observar cómo los vínculos afectivos más sagrados de un ser humano son triturados y reempaquetados en una línea de montaje industrial, donde un hermano o un mejor amigo ya no es una persona con identidad propia, sino un activo financiero que debe actuar con la torpeza, la sumisión o la exageración de una caricatura de bajo presupuesto para niños. Operan bajo una dinámica donde el afecto real se mide en el contador de visitas, obligando a su elenco de allegados a someterse a desafíos ridículos que rozan la humillación voluntaria, demostrando que en el universo de Alejo y Goa, el respeto mutuo es el primer gasto innecesario que se recorta del presupuesto cuando el algoritmo exige su cuota semanal de morbo interpersonal y drama coreografiado. Esta deshumanización del entorno cercano se refina de forma casi perversa en la estructura jerárquica de sus producciones, donde Alejo y Goa siempre se posiciona como el monarca absoluto, el juez de alta alcurnia o el benefactor bondadoso, mientras que su grupo de amigos es reducido a una masa de vasallos que deben competir entre sí por migajas de atención o premios económicos absurdos. Es una delicia para la ironía observar cómo se estructuran vídeos donde los participantes tienen que pasar 24 horas encerrados en espacios diminutos, comer alimentos desagradables o soportar penitencias absurdas, todo mientras mantienen una sonrisa plástica de rehenes digitales que saben perfectamente que su permanencia en el círculo del éxito depende exclusivamente de que también sepan simular que están disfrutando de su propia degradación pública. Han convertido las relaciones humanas en un reality show de guardería con la frialdad de un laboratorio de marketing, adiestrando a una audiencia infantil para que asuma que la amistad consiste en someter al prójimo a pruebas de resistencia psicológica y reírse de su vulnerabilidad, siempre y cuando haya una recompensa material brillante al final del túnel. Para cerrar este primer bloque de parasitismo social consentido, la paradoja más oscura de este circo de la lealtad de cartón es cómo el canal se vende ante el mundo como un ejemplo de unión, diversión grupal y compañerismo incondicional, cuando en la cruda realidad económica funciona como una maquila de la intimidad donde la privacidad se vende al mejor postor. Alejo y Goa ha descifrado que el público infantil desarrolla un apego emocional muy poderoso con los rostros recurrentes de su canal, por lo que dosifica las vidas privadas, los romances fingidos y las falsas peleas de sus amigos con la precisión de un cirujano corporativo que extrae dividendos de cada suspiro. Es una gimnasia mental severa ver cómo se presenta ante sus seguidores como el amigo ideal que regala autos o tecnología a su equipo, camuflando el hecho de que esos supuestos regalos no son actos de generosidad genuina, sino herramientas de trabajo deducibles de impuestos que sirven para amarrar a su elenco a una cadena perpetua de vídeos donde la dignidad personal fue canjeada hace mucho tiempo por el dudoso honor de ser el extra mejor pagado del show del perrito faldero de Internet. La rendición absoluta de este pacto fáustico se consolida cuando analizamos el inminente y previsible día del juicio final, ese instante inevitable donde el contrato de sumisión se rompa y el resentimiento acumulado tras años de humillaciones coreografiadas salga a la luz en forma de vídeos de exposición y demandas de oficina. Es un espectáculo deliciosamente cínico observar cómo estas alianzas construidas sobre la base de los billetes y la pérdida de la dignidad personal tienen la misma estabilidad estructural que un castillo de naipes en medio de un huracán, revelando que el cariño frente a la cámara era solo un guión de oficina bien pagado.
Tarde o temprano, la madurez biológica golpeará a estos eternos adolescentes, despertando en ellos la incómoda epifanía de que pasaron sus mejores años de juventud actuando como extras tontos para que un solo hombre se quedara con el reconocimiento mundial y el grueso del dinero, convirtiendo la antigua familia ideal de Internet en un desierto de hilos de Twitter llenos de indirectas venenosas y abogados disputándose los restos de una marca que se quedó sin alma. Esta dependencia absoluta del líder ha atrofiado por completo el futuro profesional e individual de su elenco de bufones, quienes se han vuelto completamente incapaces de sostener un canal de YouTube propio sin tener que recurrir al truco barato de meter el nombre de Alejo Igoa en la miniatura para que los niños hagan clic. Es una obra de arte de la comedia negra ver cómo intentan hacer vlogs o directos en solitario donde muestran sus verdaderas y aburridas personalidades, descubriendo con el agua al cuello que a la masa de menores de edad no le interesa en lo más mínimo el ser humano real que está detrás, sino la caricatura ridícula que corre por la mansión del jefe. Han sido vaciados de su propia identidad y reempaquetados como accesorios de utilería desechables, obligados a permanecer amarrados a la cadena perpetua de los vídeos de Alejo porque saben perfectamente que el día que decidan caminar solos en el mercado digital, su relevancia cotizará a cero en cuestión de 24 horas, condenándolos a ser las sombras eternas de un imperio que los fagocitó por completo. Para cerrar este extenso monumento a la explotación de la intimidad, la paradoja final de esta hermandad de plástico es que pasará a la posteridad digital como el recordatorio más crudo de cómo el Internet moderno puede mercantilizar los sentimientos más puros del ser humano hasta dejarlos reducidos a cenizas comerciales. Ver a un grupo de jóvenes adultos despedirse en la pantalla con abrazos forzados y promesas de amor eterno, mientras en los registros contables de la empresa se calcula el rendimiento financiero de cada uno de sus rostros, es el remate perfecto para esta comedia de humor negro. Al final del día, el búnker de amigos de Alejo Igoa queda expuesto como lo que siempre fue. Una fría maquila de clics donde la lealtad se paga con cheques de publicidad, los amigos se miden por su nivel de sumisión y donde, cuando el show infantil finalmente cierre sus puertas, cada quien se marchará a su casa dándose cuenta de que canjearon su dignidad y sus verdaderos afectos a cambio de haber sido las marionetas más caras y brillantes del vecindario digital. La evidencia más flagrante de este contrato de sumisión amistosa se manifiesta en el desvanecimiento absoluto de las identidades reales de su elenco, quienes han sido despojados de cualquier rastro de madurez o criterio propio para convertirse en eternos bufones infantiles al servicio de la marca principal. Es un ejercicio de paciencia verdaderamente masoquista observar cómo hombres y mujeres que ya superan los 20 años se prestan a actuar como retrasados mentales que no saben resolver un rompecabezas de jardín de infantes, gritando y pataleando ante la cámara con la única intención de encajar en el perfil de personaje cómico y torpe que el libreto les asigna. La dinámica grupal se ha transformado en un triste trámite de oficina donde la espontaneidad ha sido erradicada por completo. Cada amigo sabe que su valor en la empresa de Alejo Igoa se calcula en base a qué tan exageradas sean sus reacciones y qué tan dispuestos estén a poner cara de tontos para que el líder del canal pueda lucir inteligente, sagaz y carismático en comparación, consolidando un ambiente donde la humillación ajena es el cimiento fundamental de la narrativa del éxito. A esta degradación de la personalidad se le suma la explotación despiadada de las relaciones de pareja y los falsos romances de utilería, un melodrama de oficina que el canal dosifica y comercializa con la frialdad de una corporación de telenovelas baratas. Es una delicia para el cinismo observar cómo los noviazgos reales o inventados dentro del grupo de amigos son tratados como arcos argumentales de una serie de ficción, anunciando rupturas dramáticas en las miniaturas, infidelidades simuladas en desafíos de detector de mentiras y reconciliaciones milagrosas en vídeos de 20 minutos donde el amor verdadero se mide en el contador de reproducciones. Han convertido la intimidad y el plano afectivo de sus allegados en un consumible desechable de marketing digital, obligando a los jóvenes involucrados a besar, abrazar o pelear con sus parejas frente a 3 cámaras de alta definición con tal de cumplir la cuota del algoritmo, demostrando que en la fábrica de Alejo Igoa, hasta los sentimientos más profundos de las personas que te rodean son válidos de ser triturados si el resultado final se traduce en unos cuantos miles de dólares extras en la cuenta de la empresa.
Para cerrar este segundo bloque de vínculos comerciales, la ironía más oscura de esta hermandad de cartón es la sutil pero evidente competencia tóxica que se genera tras bambalinas, donde el valor de la amistad muta de forma inevitable en una lucha esclava por el favor y la atención del monarca del canal. Cada miembro de los amigos sabe perfectamente que un video donde queden en segundo lugar o donde no logren destacar con un chillido lo suficientemente estridente significa una reducción de su relevancia en las redes y, por ende, una caída en sus propios canales individuales de YouTube, los cuales dependen enteramente del tráfico de visitas que Alejo Igoa decida regalarles. Viven atrapados en una paradoja psicológica deliciosamente perversa, donde deben fingir ante millones de niños que son la familia más feliz y unida de Internet, mientras en la realidad del mercado digital compiten ferozmente entre sí como gladiadores en un coliseo moderno, devorándose la dignidad mutua a mordiscos frente a una cámara con tal de no ser expulsados del búnker del éxito y tener que enfrentarse al terrorífico desafío de buscar un trabajo real en la civilización humana. El tercer y más oscuro pilar sobre el que se sostiene el coloso digital de Alejo Igoa es el sospechoso, frío e industrializado fenómeno de la inflación artificial de sus métricas, una estrategia de marketing donde el concepto de audiencia real se difumina en un mar de algoritmos alterados y sospechosas granjas de reproducción masiva. Es verdaderamente un deleite para el análisis cínico observar cómo un canal puede presumir de números que harían palidecer a las transmisiones de los eventos deportivos más importantes del planeta, manteniendo un flujo de millones de visitas en cuestión de minutos que desafía cualquier lógica del comportamiento humano natural en Internet. Su éxito opera bajo el tierno y lucrativo delirio de que existen millones de niños reales en todo el planeta despiertos a las 4 de la mañana haciendo clic simultáneamente en el mismo video de una muñeca maldita, cuando en la cruda realidad del mercado digital lo que estamos presenciando es el funcionamiento impecable de una maquinaria automatizada diseñada para engañar al sistema de YouTube y asegurarse de que el canal nunca baje del trono de las tendencias mundiales. Esta simulación estadística se refina de forma casi perversa cuando descendemos a revisar las lúgubres profundidades de su sección de comentarios, la cual se ha transformado en un desierto conceptual donde la inteligencia humana brilla por su total ausencia para ser reemplazada por el eco robótico de miles de cuentas fantasma. Es una delicia para la ironía observar cómo el feed de opiniones está compuesto por una ráfaga interminable de perfiles sin foto o con nombres genéricos que repiten exactamente la misma frase estructurada de forma idéntica, utilizando los mismos emojis y exclamaciones exageradas con una sincronización que haría dudar hasta al programador más ingenuo de Silicon Valley. Han convertido la interacción social en un simple trámite de oficina automatizado, donde ya no importa si un ser humano real disfrutó el video o si se rió de los chistes de payasos de utilería, sino cuántas señales de actividad artificial se le pueden inyectar al algoritmo en las primeras horas de publicación para obligar a la plataforma a seguir recomendando el video en las pantallas de inicio de los menores de edad. Para cerrar este primer bloque de contabilidad creativa en redes, la paradoja más destructiva de este imperio inflado es cómo se utiliza esta ilusión de popularidad masiva para ejecutar una estafa corporativa perfecta contra las marcas transnacionales que buscan publicitar sus productos en Internet. Alejo Igoa y su equipo de asesores financieros se presentan ante las juntas directivas de las empresas de juguetes y golosinas mostrando gráficas de rendimiento hipertrofiadas, cobrando tarifas millonarias por colocar un comercial encubierto de 30 segundos bajo la falsa premisa de que están llegando de forma directa a los hogares de millones de familias consumidoras. Es una gimnasia mental hermosa ver el cinismo con el que camuflan el hecho de que una porción masiva de esos clics dorados no provienen de niños reales con la tarjeta de crédito de sus padres lista para comprar, sino de servidores en la clandestinidad digital programados para reproducir el video en bucle infinito, consolidando un modelo donde el engaño estadístico es la clave fundamental para mantener el flujo de billetes reales de la empresa. La evidencia definitiva de esta quiebra de la autenticidad se manifiesta en la alarmante desconexión entre sus millones de reproducciones en pantalla y el impacto real que tiene su personaje en la cultura popular de la calle, demostrando que su imperio es solo un castillo de naipes digital que carece de una base humana sólida.
Es un espectáculo verdaderamente sádico observar cómo un video puede acumular 10 millones de clics en menos de 24 horas, pero cuando Alejo Igoa intenta salir del búnker de su mansión y convocar a un evento presencial en el mundo real, la convocatoria se reduce a un puñado de personas despistadas que contrastan de forma casi cómica con la espectacularidad de sus estadísticas en línea. Esta paradoja de la fama fantasma delata la cruda realidad del negocio. El canal ha sido inflado de forma tan violenta a base de estrategias de posicionamiento artificial que se ha convertido en una cáscara vacía, un producto de laboratorio corporativo que solo existe y respira dentro del microclima protegido del algoritmo, donde las interacciones reales han sido canjeadas por la comodidad predecible de los números automatizados. A esta manipulación de los datos se le suma el inminente riesgo de cortocircuito técnico que el canal enfrenta todas las semanas al jugar al límite con las políticas de seguridad de la plataforma, un ejercicio de cinismo financiero donde el creador confía en que su volumen de ingresos lo haga inmune a las reglas del sistema. Es una delicia para el humor negro ver cómo se esconde detrás de agencias de marketing y redes de distribución masiva para camuflar el rastro de las multicuentas que inflan sus vídeos, operando bajo la premisa de que YouTube jamás se atreverá a castigar o purgar a una de sus mayores máquinas de generar clics infantiles por miedo a perder su propio porcentaje de ganancias. Viven en una cuerda floja corporativa sumamente perversa, donde el éxito ya no se mide por la genialidad de un sketch o la frescura de una canción con autotune, sino por la capacidad técnica de sus programadores para mantener a flote un ecosistema artificial que simula una interacción constante para que las marcas sigan pagando tarifas de publicidad fuera de la realidad. Para cerrar este segundo bloque de contabilidad oculta en Internet, el remate perfecto de este chiste de época es la absoluta intrascendencia existencial a la que este sistema condena el legado de Alejo Igoa en los anales del entretenimiento digital. Cuando el algoritmo se actualice, las marcas exijan auditorías de tráfico real y las cuentas fantasmas sean borradas de los servidores por una purga automática del sistema, la cruda realidad dejará al descubierto el verdadero tamaño de su audiencia. Ver cómo un canal que presumía de dominar las tendencias del Cono Sur se desinfla en cuestión de segundos al quitarle los soportes artificiales de su granja de clics es la obra maestra de la justicia poética, confirmando que pasar años de tu vida simulando el cariño de millones de fantasmas digitales a cambio de dinero fácil solo te garantiza que, cuando la máquina finalmente se apague, tu nombre se disolverá en la caché de la red sin dejar una sola huella humana real en la memoria de la sociedad. El cuarto gran pilar de degradación estética y desesperación comercial sobre el que se edifica el canal de Alejo Igoa es, sin lugar a dudas, ese festival de la vergüenza ajena que decora cada una de sus portadas, un monumento al clickbait descarado y a las miniaturas más ultra cringe de la historia de la plataforma. Es verdaderamente un espectáculo grotesco y fascinante para el análisis cínico observar cómo un creador de contenido con millones de dólares en su cuenta bancaria prefiere rebajar su dignidad visual a niveles preescolares, transformando su catálogo de vídeos en una galería de imágenes hipersaturadas que dañan la retina con colores fluorescentes y luces de neón artificiales. Su estrategia opera bajo la premisa de que el ojo de un menor de edad es incapaz de registrar una portada normal a menos que esté decorada con flechas rojas apuntando a círculos vacíos, textos en mayúsculas amarillas que gritan mentiras absurdas y un collage de elementos recortados digitalmente con la sutileza de un niño que usa tijeras plásticas, demostrando que para Alejo Igoa el arte del diseño gráfico es un estorbo innecesario cuando lo único que importa es activar el clic involuntario del espectador mediante el shock visual más ordinario. Esta manipulación de la curiosidad infantil se refina de forma casi perversa en la perturbadora deformación facial a la que somete su propio rostro y el de su elenco, utilizando filtros de edición digital que harían temblar de miedo al mismísimo cirujano plástico más atrevido. Es una delicia para la ironía observar cómo en cada miniatura Alejo Igoa aparece con unos ojos gigantescos editados con Photoshop para simular un terror psicópata, acompañados por una boca abierta hasta límites anatómicamente imposibles en un intento desesperado por transmitir una sorpresa que nadie se cree en la vida real.
Han convertido la gesticulación exagerada en un requisito corporativo esclavo de las visitas, obligando a jóvenes adultos a posar frente a la cámara haciendo caras de susto, de llanto falso o de burla infantil que rozan el ridículo absoluto, consolidando una estética de guardería digital donde la naturalidad fue erradicada por completo para dar paso a una pasarela de muecas plásticas diseñadas exclusivamente para hipnotizar a una audiencia de primaria que consume el morbo visual con la mirada perdida. Para cerrar este primer bloque de contaminación visual, lo más destructivamente cómico de esta estrategia de empaque es la absoluta y cínica desconexión que existe entre el drama apocalíptico de la miniatura y la aburrida realidad de lo que ocurre dentro del video. El canal ha perfeccionado la técnica del engaño fotográfico a niveles científicos. Te ponen en la portada que su mansión se está inundando con lava o que un monstruo gigante los tiene acorralados en el techo, pero al hacer clic, te encuentras con 20 minutos de ellos jugando en el jardín con luces de utilería barata o resolviendo desafíos planos que no tienen nada que ver con la espectacularidad prometida. Es un modelo de negocio que funciona bajo las reglas del vendedor de humo tradicional, que necesita envolver un producto completamente vacío con el lazo más brillante, chillón y ruidoso del mercado para asegurarse de que el niño muerda el anzuelo publicitario antes de darse cuenta de que ha vuelto a consumir el mismo plato de contenido recalentado y estéril de la semana pasada. La rendición absoluta de esta estrategia gráfica se consolida cuando la saturación de colores y muecas plásticas termina por volverse un ruido de fondo monótono que genera rechazo inmediato en el espectador maduro, marcando el inicio del fin para la era del engaño milimétrico. Es un espectáculo deliciosamente cínico observar cómo la acumulación de portadas idénticas donde solo cambia el monstruo de turno que invade la mansión ha insensibilizado a la audiencia tradicional, la cual empieza a pasar de largo con el pulgar porque el cerebro ya aprendió a ignorar los estímulos diseñados para inducir un estado de pánico moral falso. Alejo Igoa se encuentra atrapado en el dilema del estafador que se quedó sin disfraces. Para seguir llamando la atención de las nuevas oleadas de menores de edad que entran a la plataforma, necesita hacer que sus portadas sean cada vez más exageradas, más cringe y más ruidosas visualmente, estirando los límites de Photoshop hasta el ridículo absoluto donde la composición gráfica pierde cualquier rastro de sentido estético para convertirse en un vómito caótico de colores fluorescentes que delata la quiebra creativa del canal. Esta dependencia absoluta de la distorsión digital ha creado un precedente estético desastroso para el futuro de su propio catálogo, transformando su biblioteca de vídeos en una cápsula del tiempo del mal gusto que envejecerá con la velocidad de la leche al sol en pleno verano. Cuando la moda del clickbait extremo pase y el internet evolucione hacia interfaces y narrativas visuales más limpias, orgánicas y minimalistas, el canal de Alejo Igoa quedará expuesto ante la red como el equivalente digital de un cementerio de carteles publicitarios viejos y despintados de una feria ambulante abandonada. Es la obra maestra de la justicia poética del algoritmo. Haber basado tu carrera en ser la miniatura más chillona, ordinaria y falsa de la pantalla para asegurarte el dividendo rápido solo te garantiza que, cuando el espectador recupere la madurez visual, mirará tu historial con una profunda vergüenza ajena, borrando de su memoria cualquier rastro de la supuesta espectacularidad que un día le vendiste mediante el truco barato de abrir la boca y agrandarte los ojos digitalmente. Para cerrar este extenso monumento a la contaminación visual infantil, el resultado final de este imperio del anzuelo de Photoshop es la confirmación de que detrás de las luces neón y los textos amarillos fosforescentes nunca hubo un creador con identidad propia, sino un calculador comerciante del morbo de guardería. Ver cómo un canal multimillonario se niega a contratar a un diseñador profesional con criterio artístico genuino porque prefiere mantener la plantilla burda, repetitiva y cringe que activa el clic involuntario del menor de edad, es el remate perfecto para esta comedia de humor negro. Al final del día, las portadas de Alejo Igoa quedan retratadas como lo que siempre fueron. Cáscaras plásticas de un producto estéril, monumentos a la falsedad editorial donde la promesa visual es gigante pero la sustancia real es microscópica, demostrando que en el reino del clickbait radiactivo, la verdad es el primer activo que se tira al vertedero con tal de seguir ordeñando la curiosidad de una audiencia ingenua que todavía cree que entra a ver una aventura, cuando en realidad solo está cayendo en la trampa publicitaria más rancia de internet. En fin, dejen que el monarca del Photoshop y las
muñecas de plástico siga abriendo la boca y agrandándose los ojos digitalmente para poder financiar su mansión a costa de la inocencia infantil, antes de que su propia audiencia termine la primaria, recupere la madurez visual y lo abandone por completo en el vertedero de la vergüenza ajena. Si esta demolición termonuclear a la fábrica del clickbait radiactivo les ha devuelto un par de dioptrías de visión, o si su propia inteligencia se sintió insultada al recordar a los payasos invasores de utilería, ya se la saben perfectamente. Dejen su glorioso me gusta en este video, compártanlo con el extra mejor pagado del show de su grupo de amigos, y suscríbanse para no perderse el próximo colapso de pedestales millonarios en internet. Activen la campanita para que el algoritmo no los deje obsoletos, y nos vemos en la próxima expedición para seguir destrozando modas y franquicias con un poquito de elegancia y mucha crueldad. Adiós y mantengan sus pantallas libres de colores fluorescentes.